Lo dijo en la primera hora. Se acabó la campaña electoral. Se acabó en términos oficiales, no necesariamente en términos reales. ¿Qué implica el decir que se acabó la campaña? A partir de las 0 horas de hoy, es decir, desde las 0 horas de este viernes 13 de octubre, ya no se puede hacer proselitismo político en las calles. Ya los candidatos no pueden hacer recorridos, no pueden hacer caravanas, concentraciones, mítines, pidiendo el voto. Y desde los medios de comunicación ya no se puede difundir publicidad de carácter político partidista promoviendo el apoyo a una candidatura. Eso es el efecto real de esto que se denomina, desde mi punto de vista, de forma eufemística y nada real, silencio electoral. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han provocado este nuevo espacio que es el espacio digital. Y como las redes sociales no están reguladas por la normativa electoral, aquí tenemos un montón de mensajes, de publicidad promocionada, pagada, de videos que se suben y que circulan en las redes sin ningún tipo de control. Suelen responsabilizar a la autoridad, pero yo creo que hay que ser justos. La autoridad hay que cuestionarle cuando corresponda, pero en el caso del control sobre la difusión de contenidos digitales, la situación rebasa a la autoridad porque la ley no lo prevé, lo cual es increíble, ¿no? Es el capítulo que se les olvidó durante la aprobación de las reformas a la ley de elecciones, al Código de Democracia en el año 2020, donde incorporaron algunos elementos importantes como la obligación del debate en un país que históricamente no le gusta debatir, no le ha gustado debatir. En un país en el que los candidatos se niegan a debatir. Siempre el que va segundo se muere por debatir con el primero y el que va primero evitaba debatir con el segundo. Tuvieron que obligarles a través de una norma legal, pero dentro de esa norma legal se olvidaron de regular o de buscar algún mecanismo para impedir que se viole el silencio electoral a nivel digital. Entonces, es tan real lo que digo que solamente revisemos lo que se publica respecto de las encuestas. Hay una prohibición legal sobre difundir encuestas dentro de los 10 días anteriores a un proceso electoral. No se puede difundir. La prohibición legal. Eso no pasa en los medios de comunicación. Y por supuesto, habemos periodistas, opinadores, que respetamos esa regla, no solamente en nuestros medios masivos, sino también en nuestras cuentas de redes sociales, pero no pasa con todos, ¿no? Hay colegas que difunden encuestas o dicen fulana está con tal porcentaje, sultano está con no sé qué porcentaje, que fulano está por encima de no sé quién, que por acá está con una tendencia al alza, con una tendencia a la baja, violando la norma. Porque en lo digital no hay sanción. Entonces, lo del silencio electoral es una mentira. Porque los candidatos van a seguir haciendo campaña y van a seguir pautando publicidad a nivel digital. Hablando del pautaje, ayer en Irreverentes, en el programa que conducimos en Canal RTU junto a María Sol Borges y José Luis Cañizares, tuvimos la oportunidad de dialogar con Alondra Enríquez, quien es una estratega, consultora en el ámbito digital, haciendo un trabajo similar al que hace Andrés Jaramillo, a quien lo entrevistamos el día de ayer. Es una revelación tremenda. En apenas una semana, 10 días me parece, en 10 días, uno de los candidatos había invertido alrededor de $270,000 solo en Facebook y en Instagram. O sea, no cuenta ni TikTok ni Twitter. En 10 días, $270,000. Hablamos de $27,000 más o menos
diarios. ¿Quién controla eso? Pregunto. ¿Quién controla eso? E insisto, no depende necesariamente de la autoridad, sino de el hecho de que este tipo de situaciones no están visibilizados en el Código de la Democracia, en la Ley de Elecciones. En algún momento este país debería también debatir eso, porque no tiene sentido que no se regule de alguna manera la violación del silencio electoral utilizando los espacios digitales. Pero digo, en estricto rigor jurídico, dice que estamos en silencio electoral. Yo sí agradezco que la campaña se haya terminado, al menos formalmente. Una campaña horrorosa. Bueno, agradezco entre comillas porque ya me imagino lo que se publicará hoy, lo que se publicará mañana, lo que se publicará el domingo. Una campaña sucia, una campaña áspera, una campaña que ha terminado siendo muy cuestionable, aburrida, poco creativa. Tal vez por ahí un par de situaciones de una de las candidaturas que pudo haber caracterizado la creatividad, pero una campaña en la que lamentablemente los candidatos, desde mi punto de vista, optaron por posicionar en el imaginario su nombre, es decir, que se genere conversación sobre ellos y no que se genere conversación sobre sus propuestas. Una campaña en la que además han existido elementos exógenos que no tenían que ver necesariamente con el desarrollo de la campaña, pero que terminaron contaminando la campaña. Una campaña que había cifrado además buena parte de sus expectativas en el debate del pasado 1 de octubre. Un debate que lo hemos comentado en varias ocasiones en este espacio. Yo he dado mi opinión sobre el desarrollo del debate. Cada uno de ustedes tiene su propia opinión sobre el debate, sobre el papel de los dos finalistas. Pero hay que ser claros en que de ese debate no se generó conversación posterior. A diferencia de lo que pasó en el debate de primera vuelta, que generó mucha conversación posterior, inclusive desde el humor. Los memes, el papel de algunos de los candidatos en el curso de ese debate de primera vuelta. El debate de segunda vuelta no generó esa conversación posterior. Y un debate, ayer se lo decía a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que tuvo una puesta en escena impecable, un muy buen papel de la colega moderadora, Ruth del Salto, injustamente criticada desde mi punto de vista, y lo he dicho. No se trata de un espíritu de cuerpo, sino que creo que la crítica no siempre es justa con quienes de alguna manera hacemos opinión pública, tenemos un papel visible ante la audiencia. Pero le decía a la gente del Consejo Nacional Electoral, hay que seguir trabajando en mejorar el formato, porque sí sentí que ese formato tenía que ser mucho más abierto, siendo un vis a vis, a fin de provocar esa confrontación democrática legítima que, como me he cansado de decirlo y que lamentablemente alguna gente no lo entiende, no se trata de que la señora González le lance un vaso con agua al señor Noboa o que el señor Noboa le insulte a la señora González. No se trataba de eso, sino una confrontación democrática sobre temas que no estuvieron finalmente en el radar. Una agenda muy cerrada. Creo yo que en algún momento debería ser debatido esto para futuros debates. Pero de ese debate no se generó conversación. Una campaña además marcada nuevamente por la polarización. Yo pregunto y les pregunto a ustedes con absoluta honestidad si sienten que los candidatos abundaron en la profundidad de las propuestas, presentando, aparte de los diagnósticos, soluciones sobre aquellas grandes preocupaciones que tenemos hoy en el Ecuador. Más allá de la generalidad, yo pregunto si ustedes sienten que los candidatos con mucha profundidad explicaron lo que van a hacer durante esta etapa de transición. Yo creo que hay que analizar esto con absoluta cabeza fría. Porque se dan algunos pasos en la campaña, se dieron algunos espacios y pasos en la campaña que desde mi punto de vista apuntaron básicamente a generar conversación, es decir, que la gente hable de los candidatos.
generar posicionamiento. Que la gente sepa quién es Luisa González, quién es Daniel Noboa. Pero no que la gente debata la profundidad de las propuestas. Acá me dice Natalia, que creo que también es interesante, no se generó un postdebate del debate, porque a uno de los candidatos, grandes medios de comunicación y analistas consideraron que no le fue bien. Entonces decidieron dar la vuelta a la hoja inmediatamente. Yo creo que es un argumento, es un argumento debatible y respetable, que también tiene su lógica, que a veces nos olvidamos del papel de los medios de comunicación o no reconocemos la incidencia que tenemos los opinadores y quienes estamos en los medios de comunicación. Que por supuesto, unos más u otros menos, siempre digo que la gente tiene que identificarnos. Hay unos que hacemos política desde la opinión sin que eso signifique hacer militancia y activismo. Hay otros que hacen militancia y activismo camufladamente, pero no lo dicen. Eso lo camufladamente. Y hay otros que sí lo hacen abiertamente y que dicen abiertamente yo apoyo a tal candidatura. Yo siempre digo identifiquen a esas personas. Al menos en este espacio no van a escuchar eso. Aquí se hace periodismo político. Y yo hago periodismo político. No hago militancia ni activismo político por nadie. Que tengo mi forma de pensar, que tengo mi ideología, que tengo mi corazoncito. No soy imparcial, no soy objetivo. Y eso no siempre se entiende. A veces el decir eso se confunde con tibieza y no es tibieza, es honrar el oficio. No todos lo hacen. Pero ustedes, que son las audiencias, tienen obviamente la posibilidad de identificarnos y de señalarnos, porque es parte justamente de la libertad. Pero retomemos el desarrollo de la campaña. Como les digo, a mí la campaña no me gustó. A mí la campaña me pareció poco profunda, me pareció una campaña completamente epidérmica, periférica y una campaña sucia, una campaña en la que además, como digo, hubo factores exógenos. A mí no me digan que el caso Villavicencio o la denuncia de León de Troya que aparecen en la última semana no apuntaron a contaminar esta campaña y a afectar de uno u otro sentido a las dos candidaturas. Por favor, porque termina siendo así. Son factores exógenos. Luego, evidentemente, el papel de los propios candidatos. ¿Y qué decir de los candidatos a la vicepresidencia de la República? Que han tenido un papel secundario, prácticamente secundario, al menos a nivel público. Con declaraciones, en algunos casos, desatinadas, increíbles, insostenibles en pleno siglo XXI. Eso también ha marcado la campaña electoral. Yo decía, ¿cuánto han hablado los candidatos o hablaron los candidatos en el desarrollo de la campaña sobre lo que realmente nos preocupa y nos interesa? Seguridad. Ya, no basta con el seguir señalando que la seguridad es el principal problema o lo que decía ayer Diego Fuentes, que lanzó una cifra reveladora el día de ayer. Que el Ecuador entre enero y los primeros días de octubre registra más de 5.500 muertes violentas. Y que Ecuador va a cerrar el año convirtiéndose en uno de los 10 países más violentos, no de América Latina, sino del mundo. Pero ya no basta con el diagnóstico, sino con presentar soluciones, y no basta simplemente con decir, vamos a crear tal institución, vamos a eliminar tal institución, vamos a asignar los recursos que sean necesarios. No, no, no. ¿Qué vas a hacer el primer día? ¿Te posesionas presidente o presidente? ¿Qué vas a hacer el primer día en el ámbito de seguridad? Que no sea como hizo Lazo, que el presidente Lazo el primer día, en lugar de presentar un plan económico, en lugar de anunciar al país un derrotero en el ámbito económico, lo que hizo fue presentar a la Asamblea un proyecto para contentar a los medios de comunicación. Perdóneme, pero así pasó. Y a mí no me queda claro qué van a hacer o la señora González o el señor Noboa el primer día que asuman el poder, en diciembre. No sé qué día. No sé qué día. Por ejemplo, acá, gracias doctora Melania, más profundidad y propuestas pertinentes ante los problemas que enfrenta el país planteamos las mujeres ecuatorianas organizadas en nuestra agenda común. A eso yo me refiero. A eso me refiero. A eso que hubiese esperado que los candidatos profundicen. Yo pregunto si los candidatos profundizaron dentro de las urgencias que tenemos en el Ecuador
sobre la grave crisis de empleo que tenemos en el país. Y traigo a colación esto porque lo que pasó ayer en Guayaquil, en una feria laboral de una cadena de supermercados, de las más importantes de este país, hizo una convocatoria pública para contratar trabajadores. Y hubo una cantidad de gente impresionante. ¿Tienen las imágenes? Póngame las imágenes, tengan la bondad, querido Robert y Diego. Vean esas imágenes. Esto pasó en Guayaquil ayer. Esto pasó en Guayaquil. Dice la nota de Primicias, cito la fuente, la nota que publicó ayer al mediodía. En Guayaquil, una de las ciudades con mayores tasas de desempleo y empleo informal en el país, la feria laboral de esta empresa privada terminó con largas filas, empujones y hasta desmayos. Este 12 de octubre. A través de las redes sociales, esta cadena de supermercados anunció que ayer receptaría hojas de vida para cubrir varias vacantes de cajeros y vendedores para un nuevo proyecto comercial. La convocatoria laboral generó tal interés que desde la madrugada del jueves, miles de personas se acercaron al centro comercial, un centro comercial recientemente inaugurado en la avenida Francisco de Orellana en el norte de Guayaquil. Pero tras horas de espera y ante el calor extremo, hubo reportes de personas afectadas. Miren ustedes la cantidad de personas. Miren ustedes. Y obviamente la gente ahí tratando de acceder a la entrevista de trabajo. La alerta fue atendida por ambulancias del cuerpo de bomberos que ingresaron al parque subterráneo del centro comercial. Miren esas imágenes para quienes nos siguen a través de la transmisión digital. Yo les relato a mi gente de radio y también a mi gente en digital por Armónica, nuestra web armónica.com. Estas imágenes de la gran cantidad de gente desesperada. Miren, en ese calor en Guayaquil, en ese calor, una alta demanda de aspirantes a una convocatoria en Guayaquil, que ocurre mientras los indicadores de empleo se mantienen estancados en el país, dice Primicias. La tasa de desempleo nacional se ubicó en 3,5% en agosto del 2023, según los últimos datos mensuales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Esto que les estoy mostrando, querida audiencia, gracias, don Robert, don Diego. Eso que les estoy mostrando es el país real. Es el país que no reconoce el gobierno del presidente Lasso y es el país que no profundizaron los candidatos finalistas que se enfrentarán el próximo domingo. Ese país que les acabo de enseñar, ese país donde vemos a decenas, cientos, miles de ecuatorianos desesperados por tener una plaza de empleo porque no tienen oportunidades. Porque aquí en el Ecuador la clase política se la pasa insultándose o hablando de los temas de los políticos y no entender la política desde la óptica del bien común y del servicio a los que menos tienen. Personas sin trabajo que no tienen oportunidades, que seguramente, no sé, pues, en la cabeza de cuántos de los cientos de personas que vimos allí se habrá pasado el abandonar el país porque aquí no tienen oportunidades. Algunos se burlan de la migración, porque aquí en este país hay gente poco empática, se burlan de la migración. Gente que no tiene trabajo, gente que va a pasar las de esta situación tan terrible de ayer, porque no tiene oportunidades y que seguramente pensará en abandonar el país. ¿Cuánto se habla de esto? Como dice Iván Morales, le envío un abrazo a mi querido colega. El empleo es algo fundamental, pero ninguno de los candidatos dijo nada concreto. Y deberá ser una de las primeras acciones del ganador, pero nada se conoce. A eso me refiero. A eso me refiero. Poco o nada se ha hablado de esto. Acá que me dice Esteban. Mientras hay ministros y hay legisladores que dicen que no les alcanza ni para los tabacos. Así tal cual, ¿no?
La Moni Tinoco dice, gente incluso con intención de suicidio. Hay que revisar las tasas de suicidios, ¿no? O de gente que intenta quitarse la vida por falta de dinero, falta de motivación, falta de oportunidades. Gente que arriesga la vida saliendo del país, tratando de atravesar la selva del Darién. Hay imágenes emblemáticas que se han difundido en los últimos días sobre mareas humanas de personas que atraviesan o que tratan de atravesar la selva del Darién. Muchos de ellos ecuatorianos. Hablando de la migración, por aquí tenía algo que había publicado el académico Jacques Ramírez. Es un estudioso y un conocedor de los temas de migración. Estoy tratando de verlo. Tenía el otro día a la mano. Estoy buscando acá. Ah, aquí está. Esto publicó Jacques Ramírez hace pocos días. Con los últimos datos de septiembre, faltando aún 3 meses para terminar el año 2023, se superó la barrera de los 100.000 ecuatorianos que han salido del país y no han vuelto. Según una encuesta de Gallup, Sid Gallup, el 47% de los ecuatorianos desearía migrar si tuviera recursos. Aporte del académico Jacques Ramírez sobre esto de lo cual poco se habla. ¿Y saben por qué se da este fenómeno? 100.000 ecuatorianos que han salido del país y no han vuelto. 47% de los ecuatorianos desearía migrar si tuviera recursos. ¿Cuántos serán parte de los que acabamos de ver en esas imágenes que les mostré? Son parte de ese 47%. Ahí están las imágenes. Se las comparto de nuevo. A ver si tenemos un poquito de empatía y de entendimiento. Le pido a la audiencia, pero también a la clase política, o sobre todo a la clase política, entender que los ecuatorianos lo que queremos es que nos solucionen eso. Que dejen de lado las broncas, las amenazas, las disputas entre políticos, esta intención de hacerse con el poder para controlar todo y no comprender que se llega al sector público, al servicio público para servir y no para servirse, y que para poder servir hay que tener un plan, y que nos tienen que hablar de esto, y que tienen que buscar soluciones a esto, a las altas tasas de desempleo y de pobreza que seguimos teniendo en nuestro país, y de lo cual poco se habla. Emilio Domínguez Recalde me dice, salud mental y migración, los grandes ausentes de esta campaña de los planes de gobierno. Y por favor, no me digan a mí que salud mental y migración y empleo y seguridad no son parte de las urgencias que tenemos en el Ecuador y que deben ser abordadas con mucha fuerza en el periodo de transición que se viene. Van a tener 17 meses y siento que no lo han entendido. Quien asuma la presidencia de la República va a tener un periodo de 17 meses para poder intentar reencauzar todo el desastre que vive la República. Pero hay que hacerlo entendiendo las urgencias. Yo les he planteado algunas. La inseguridad es la primera. Esto que acabamos de observar, la falta de oportunidades, atada a la generación de empleo. Está claro que el sector comercial es uno de los más golpeados con inseguridad. Si no, pregúntenle a aquellos que son dueños de pequeñas tiendas o negocios y que han sucumbido ante los vacunadores en algunos casos o en otros han tenido que cerrar sus negocios, que son su fuente de subsistencia, para no sucumbir ante los vacunadores. El tema del fenómeno del niño. Ahí sí voy a tomar las palabras del ministro de Energía, que pedirle a Diosito que nos ayude y que no nos golpee con fuerza. El fenómeno del niño es inminente. Lo que hay que cruzar los dedos y rogar es que no nos golpee con fuerza. Parte de las urgencias que tiene este país y de lo que poco o nada se habló
a profundidad en el curso de la última campaña. Me dice acá Santiago Carrera. A diciembre del 2022 se registraron 4.632 muertes violentas, de manera preocupante a septiembre del 2023, lo dijo Diego Fuentes ayer. Ya se ha superado las 5.000 muertes violentas. Me dice Santiago que está con su hija Manuelita Carrera, que le envió también un abrazo, escuchando a Manuelita ahí, también el programa y este periodista. Acá me dice un querido amigo Pablo Morán, que es un profesional, productor, y una gran persona además. Me dice, yo hago Uber porque no hay trabajo. Es terrible. Así tal cual. ¿Cuántos profesionales como Pablo, que no han tenido la oportunidad de tener un trabajo formal, teniendo experiencia, teniendo conocimiento, teniendo formación académica, etcétera? ¿Cuántos no tienen trabajo y resulta que les toca hacer lo que hicieron estos cientos y miles de ecuatorianos, tratando de entregar su hoja de vida en el local de un supermercado, en un nuevo centro comercial de la ciudad de Guayaquil, porque no hay trabajo? No hay trabajo. Mi doctor Francisco Herrera y Arauz, envío un abrazo. Me dice, preocupa el hecho de que en el debate en ningún momento se habló a lo largo de ninguna de las candidaturas y ninguna de las campañas sobre un tema vital frente al mundo. Nadie habló de política exterior. Ese es otro tema que está pendiente. Pero yo lo pondría un poco más abajo, siendo importante, un poco más abajo, si trato de ubicar la escala de prioridades que al momento tenemos hoy en el Ecuador. Me dice Paulita, gracias Paulita, ha sido saludo nomás. Le envío un abrazo a Paulita Quintana que está conversando con nosotros. Es probable que esto que está diciendo este periodista no lo escuchen en todo lado, pero es lo que deberíamos abordar, ¿no? Es lo que deberíamos debatir, es lo que deberíamos analizar y es lo que deberíamos exigir a los candidatos y a las autoridades. Y eso que permanentemente yo he hablado respecto al gobierno del presidente Lazo. Por eso, creo que fue el miércoles, hice un comentario crítico sobre esta declaración del director del Centro de Inteligencia Estratégica, el coronel Fausto Cobo, cuando dijo, en 8 semanas no vamos a poder arreglar la situación de las cárceles. ¿Qué hicieron en 29 meses? Y lo mismo pregunto sobre otros temas como este. ¿De qué sirve que la macroeconomía, como la presenta el gobierno del presidente Lazo y su equipo, esté supuestamente en orden, esté supuestamente encaminada? Porque es lo que nos dicen. Lo que nos dicen. El presidente Lazo dice permanentemente que ha logrado arreglar la economía, ha logrado estabilizar las cifras macroeconómicas. Pero ¿de qué sirve que la macroeconomía esté estabilizada? ¿De qué sirve si al final esa estabilidad macroeconómica no se traslada en la prosperidad de la microeconomía? De ustedes, de quienes habla, de los que menos tienen. De quienes no somos funcionarios de autoridades y que dependemos de las decisiones del gobierno que elegimos. ¿De qué sirve? Yo me quedo con eso, y eso es lo que me ha dejado esta elección anticipada, que además podemos pasarnos hablando todo el día sobre un montón de cosas que nos hemos dado cuenta en el curso de estas elecciones anticipadas, las contradicciones constitucionales y legales, las interpretaciones jurídicas a conveniencia, la ausencia de verdaderas organizaciones políticas, tenemos partidos y movimientos que terminan siendo de alquiler, la poca profundidad de los candidatos y candidatas, el papel de los medios de comunicación. Podemos pasarnos hablando todo el día sobre esto, todo el día. El día de hoy he querido en el cierre de la campaña abordar estas cosas de fondo que requieren solución. Y que quien gane el domingo tiene que entender que por ahí va la cosa. O Daniel Noboa o Luisa González, el que gane. Que entienda por dónde van nuestras principales preocupaciones. ¿A quién le sirve la estabilidad de la macroeconomía?, pregunta Yomar. Yo creo que no nos sirve a los ecuatorianos si es que esa estabilidad no se traduce en una mejora de nuestra
condición de vida. O sea, ¿de qué sirve que nos digan la inflación está controlada? Se ha reducido el déficit fiscal. Estamos al día con los acreedores internacionales. Si al final no tienes trabajo, ¿de qué sirve? ¿Entienden el punto? Sí, es importante, claro que es importante la estabilidad macroeconómica, pero esa estabilidad no servirá de nada si no se traduce en mejorar nuestras condiciones de vida. Y que gente como la que me escribe tenga una oportunidad real de acceder a una plaza de trabajo y a mejorar su propia condición de vida. Por aquí le leo un agorero del desastre a don Nahuel, a quien envió un abrazo. Bueno, este es el comentario del día de hoy y el mensaje que quería dejarles. De esto, evidentemente, habrá que seguirlo conversando, seguirlo debatiendo. Y veamos qué pasa el día domingo. Por cierto, y con esto cierro. Voten como quieran. Voten como consideren. Lo dije en la primera vuelta, lo digo hoy, en la antesala de la segunda vuelta. Ustedes tienen el derecho de votar como deseen. Por el uno, por el otro, nulo, blanco, lo que sea. Vayan a votar, a ejercer su derecho, sí, más allá del papelito. Voten. Voten como quieran. Pero hagamos democracia. Vayamos a votar. Tomemos una decisión y contribuyamos a un cambio de este país. Con eso cierro el comentario, 7:06. Ya vamos a seguir hablando sobre lo que nos dejó la campaña electoral. Estará con nosotros vía telemática Carolina Ávila Nieto y acá en el estudio Arturo Ruiz Giraldo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.